Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estoy leyendo 1 Corintios 2:2. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Como dije, esta es la cuarta entrega de una serie que surgió paso a paso en la medida en que fuimos entendiendo, profundizando un poco más en el texto, y nos damos cuenta que el principio rector de los primeros 4 capítulos de 1 Corintios es el contraste absoluto que existe entre la sabiduría humana versus la sabiduría de Dios. Y cómo la sabiduría de Dios, Pablo la singulariza aquí en el capítulo 2 para hablar de que la sabiduría de Dios es el Evangelio. En los primeros 5 versículos dice que cómo él se acercó a los corintios la primera vez que apareció entre ellos para proclamar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, exento de exposiciones retóricas rimbombantes que pudiesen atraer la atención de la gente, como estaban acostumbrados los corintios que eran de origen griego, exento de todo tipo de cosas donde se pudiese entender que estaba allí inmensa el conocimiento humano absolutamente limitado para entender las cosas de Dios, las cosas esenciales, las cosas del Espíritu. El apóstol dice, llegué a ustedes de esa manera, con sencillez, pero con un mensaje que era poderoso en sí mismo, a Cristo y a este crucificado, nada más que eso. Luego del versículo 6 en adelante comienza a decir que esta sabiduría es de la cual él habló, tiene un alcance y una importancia superlativa en comparación a la sabiduría humana, en contraste a la sabiduría humana, y expresa que la sabiduría de Dios es en definitiva la revelación del Evangelio para nosotros. Obviamente la sabiduría de Dios es mucho más porque Dios es sabio infinitamente, pero para que nosotros podamos conocer esa sabiduría fue necesario quitar el velo que nos impedía ver aquello. Y por eso dice que la sabiduría de Dios es un misterio universal, un misterio complejo para las personas que no pueden entender lo que es tan fundamental para sus almas, que es precisamente el Evangelio de Jesucristo. Entonces va a decir que esta sabiduría fue revelada, y eso es lo último que nosotros vimos. Versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros, dice el apóstol Pablo, por su Espíritu.
La sabiduría de Dios es infinita e inescrutable al conocimiento humano, a toda la capacidad intelectual que podamos desarrollar o cualquier tipo de sapiencia de la perspectiva humana que nace en el corazón del hombre. Es imposible poder profundizar y entender la sabiduría de Dios. Sin embargo, esa sabiduría de Dios que ha sido revelada en el Evangelio es lo más maravilloso para nosotros, porque podemos entenderla, pero no otra vez porque somos suficientemente inteligentes o más que otros, sino que simplemente porque Dios nos quiso revelar esa sabiduría. El plan de redención ideado en la mente perfecta de Dios es una de aquellas cosas que Dios en su gracia nos ha revelado. Ha quitado el velo para que podamos ver lo que era un misterio. Y hubiese permanecido siendo un misterio si Dios no quita el velo para que pudiésemos apreciar y ver en todo lo que significa y las implicancias de esa obra perfecta que el Señor tenía preparada para nosotros. Y esta revelación tiene un agente en particular, y ahí es donde nosotros vamos a colocar el énfasis en el día de hoy. Un miembro de la Trinidad que es Dios el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, la noche antes, justo la noche antes de ser entregado, cuando se reunió con sus discípulos en lo que se denomina como el Sermón del Aposento Alto, que está relatado en Juan capítulo 13 al capítulo 17 de ese evangelio, el Señor Jesucristo dijo algunas cosas muy preciosas respecto al Espíritu Santo, anticipó lo que el Espíritu iba a hacer, y entonces el Señor les dijo que Él enviaría otro consolador de la misma especie, la misma naturaleza. Esa es la palabra griega que se traduce ahí cuando dice: yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí está la promesa. Esa misma promesa fue la que esperaron y está relatada en el capítulo 1 del libro de los Hechos, aquellos creyentes que estuvieron orando, esperando la promesa, dice, del Padre. Jesús la había anticipado. Eso está en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, esa anticipación del Espíritu. Y más adelante en ese mismo discurso en el aposento alto añadió: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Noten lo interesante. Él les enseñará todas las cosas, es decir, Él es el gran maestro, Él es el instructor. Bajo sus pies ustedes tienen que estar para aprender lo que yo ya les he dicho y muchas otras cosas que el Espíritu le va a enseñar. Y en el mismo contexto agregó: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar, no las pueden entender a cabalidad. Todavía va a ser un misterio para ustedes hasta que venga el Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 7 y 12 al 14 del Evangelio. Noten lo que está diciendo el Señor aquí. Está anticipando lo que iba a ocurrir. De hecho, los capítulos 14 al 16 de Juan son los más expresivos respecto a la obra del Espíritu Santo. Sin ellos, sin las palabras de Jesús allí, nosotros no entenderíamos muchas cosas respecto al Espíritu. Allí se dice que el Espíritu es de la misma naturaleza que el Señor Jesucristo. Enviaré a otro Consolador, otro de la misma especie, de la misma naturaleza, es decir, divino también, como yo. Allí nos dice que el Espíritu Santo iba a enseñar, que el Espíritu Santo iba a recordar y que el Espíritu Santo iba a glorificar al Señor Jesucristo. Esa era su tarea, era su función. Y por eso es que cuando vemos en el día de hoy o durante mucho tiempo tan fuerte esta manifestación supuesta del Espíritu a través de
el hablar en lenguas ininteligibles, a través de gritos, a través de convulsiones, inclusive en el suelo tan extrañas, nosotros decimos, ¿de dónde salió eso? Porque de la Biblia no salió. Nos damos cuenta que el Espíritu tiene otra función totalmente distinta. Cuando vamos a la palabra y dejamos que ella hable, nos dice que tiene una función totalmente distinta y esencial. El Espíritu no vino para llamar la atención de la gente a través de espectáculos. No, el Espíritu vino para poder revelar lo más extraordinario, lo más glorioso que fue la obra del Señor Jesucristo y aplicarla a nuestro corazón, abrir nuestros ojos, llevarnos al entendimiento de la comprensión de lo que eso significaba. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante, de eso depende nuestra salvación, nuestra vida eterna. Ahora, eso es lo que Pablo dice aquí en el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por el Espíritu. Por supuesto que el Espíritu Santo vino a revelar, vino a inspirar y vino a iluminar, a hacer entender la palabra de Dios. En primer lugar a los apóstoles, porque eso es lo que el Señor en el contexto de Juan 14 al 16, a ellos se les estaba hablando directamente. Luego cuando Pablo dice nos las reveló a nosotros, se refieren también a ellos, a los apóstoles, que recibieron esa revelación del misterio que era para la humanidad en general, pero para ellos fue claro y comprensible. Ellos fueron los receptores de esta promesa. Jesús lo presentó como el Consolador, como el Espíritu de verdad, como quien lo glorificaría a Él. Y luego entonces, a través de ellos, al quedar plasmado en la Escritura, porque el mismo Espíritu fue el que inspiró a esos hombres, entonces quedó para nosotros también esta verdad maravillosa, el Evangelio de Jesucristo revelado a nuestra vida. Nosotros hemos intentado profundizar cada vez más en esto porque, hermanos, si hay algo que hemos tomado actitudes un poco extrañas respecto a la obra del Espíritu, es que por el hecho de que ha sido mal concebido y mal usado muchas veces en las iglesias, y como dije, se ha manifestado como una especie de espectáculo absurdo, sin sentido, nosotros hemos llevado el concepto del Espíritu Santo, o mejor dicho, la persona del Espíritu Santo y su obra al otro extremo. Es decir, no hablemos nada del Espíritu Santo. Porque si hablamos algo del Espíritu Santo, van a decir que somos carismáticos. Y eso es un absurdo. Eso también los dos extremos son absurdos, están fuera del contexto de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu tiene una importancia capital. Sin el Espíritu Santo estaríamos todavía ciegos. No podríamos ver y caminaríamos rumbo al infierno. El Espíritu Santo es fundamental. Y ese es el énfasis en nuestra entrega de hoy. El énfasis estará puesto en el agente de la revelación, por medio del cual Dios manifestó su sabiduría en el plan de redención. El Espíritu Santo, que en el consejo de la Trinidad fue el encargado precisamente de realizar esa tarea sin la cual no podríamos nosotros conocer el Evangelio. La frase en donde vamos a poner nuestra atención es: el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y Él nos la reveló a nosotros. Es decir, estas dos frases van a ser la más importante de lo que está ahí en el versículo 10. De tal manera que nosotros vamos a ver de qué se trata lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí respecto a la revelación del Espíritu. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Qué cosas? Aquellas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Es decir, el Evangelio, que era fundamental para que pudiésemos llegar a la salvación. ¿A quién las reveló? A nosotros, dice el apóstol Pablo, a sus apóstoles, a quienes Cristo escogió expresamente para revelar su evangelio y las implicancias del mismo en doctrina, porque cuando nosotros vamos al resto del Nuevo Testamento nos damos cuenta que el Señor escogió a hombres particulares para revelarles ese evangelio, y esos hombres fueron los que establecieron la doctrina en el inicio de la iglesia del Señor Jesucristo. Ya en el capítulo 2 del libro de los Hechos, después de que vino el Espíritu Santo, después de la primera exposición del sermón de Pedro, dice que las 3.000 personas que creyeron
se reunieron, recibieron la palabra y dice que perseveraban. ¿En qué perseveraban en primer lugar? En la doctrina, pero ¿qué dice? De los apóstoles. Ahí está la revelación. Dios les reveló a esas personas en particular. Y ahí también está el concepto de inspiración. Dios los escogió a ellos para soplar su palabra en ellos para que ellos pudiesen entonces colocar las bases y el fundamento sobre los cuales se edificó la iglesia. Ellos fueron los depositarios de esta revelación. Y a partir de ellos a todos y cada uno de aquellos que el Señor escogió salvar desde antes de la fundación del mundo, que se identifican aquí como los que le aman. ¿Cómo la reveló? Pablo responde por el Espíritu. Es el agente divino que trajo el Evangelio a la comprensión. Y este es el tema que tratamos en el día de hoy. ¿Cómo ejerce esa función el Espíritu? Aquí vamos a verlo en dos partes esenciales. Primero, en relación con Dios. Segundo, en relación con los creyentes. Primero, entonces, la obra del Espíritu en relación con Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El versículo 11 da una ilustración de esto. El apóstol Pablo coloca un ejemplo respecto al mismo hombre. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y aquí baja la ilustración para que podamos entender mejor. Cuando dice el espíritu, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, y Pablo dice, miren, hagamos esta comparación, este símil. Miren al hombre, mírense ustedes mismos. ¿Quién sabe las cosas de ustedes sino el espíritu de ustedes que está en ustedes? Ahora, entiendan, de eso se trata entonces lo que dice la palabra de Dios respecto al espíritu. El espíritu escudriña lo profundo de Dios. Todo lo sabe, todo lo conoce en Dios. Pablo utiliza a propósito una palabra, la palabra escudriñar, que significa buscar con precisión, diligencia para comprender plenamente, una investigación tan profunda como para tener un conocimiento total y completo de algo. Para el caso del apóstol lo está diciendo respecto al Espíritu Santo. Aquí significa que el Espíritu Santo tiene un conocimiento íntimo de todas las cosas profundas de Dios. Aquí necesitamos hacer un alcance y una explicación para no comprender mal lo que está diciendo ahí Pablo. No debe suponerse que busca o indaga como lo hace la gente ignorante. La Biblia utiliza esa palabra también para hablar, ¿cierto?, de que nosotros escudriñamos. Jesús le dijo, escudriñad las Escrituras. Es decir, que profundicemos, que investiguemos, que analicemos, que lleguemos a hacer lo que se llama una exégesis profunda de un texto bíblico para saber lo que Dios quiere de nosotros, y particularmente Jesús lo estaba diciendo ayer respecto de Él. Eso lo hacemos nosotros porque somos personas que estamos progresando en conocimiento. Pero eso no lo hace el Espíritu. ¿Por qué no? Porque el Espíritu tiene un conocimiento completo, absoluto, total. Siempre, eternamente lo ha tenido. Él es omnisciente. Y entonces, como es omnisciente, no progresa en conocimiento. Él conoce perfectamente todas las cosas. ¿Por qué el apóstol entonces utiliza esta palabra para hablar de lo que hace el Espíritu en relación con Dios? El propósito de Pablo era mostrar que tiene un conocimiento íntimo y profundo, como suele ser el resultado de una búsqueda minuciosa y precisa. Es decir, hace una comparación simplemente. El resultado es lo que el apóstol quiere decir, el conocimiento preciso, profundo y completo como el que suele acompañar a la investigación. El Espíritu lo conoce todo, absolutamente todo. No indica el modo en el que se obtiene, sino el hecho mismo. Y usa una palabra más enfática que simple conocimiento, por esa razón utiliza la palabra escudriñar. Porque pretende indicar que su conocimiento es profundo, completo y total. ¿Respecto de quién? Respecto de Dios. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque si nosotros lo entendemos correctamente, ningún ángel, ni el más dotado de los ángeles, ni el que está más cerca del trono de Dios, conoce a Dios, como lo conoce el Espíritu.
Nadie conoce a Dios como lo conoce el Espíritu. Y entonces, porque es el único que conoce a Dios de esa manera, que tiene un conocimiento profundo y total de Dios, de los consejos y propósitos del Padre, de todos sus planes, entonces Él tiene la capacidad de ver todos los designios de Dios, ve todos sus consejos, todos sus propósitos con respecto al gobierno del universo y particularmente en este contexto al plan de redención. El Espíritu no fue al Padre para que le dijera cuál es el plan de redención que tenía para con el hombre, sino el Espíritu ya lo conoce perfectamente. Desde el mismo momento en que fue concebido en la mente perfecta del Padre. Él conoce a todos los que Dios quiere salvar, ve todo lo que necesitan para lograr ese objetivo y ve cómo el plan de Dios se adapta a su salvación. Esto, que es un misterio para todos, ángeles incluidos, es conocido perfecta y plenamente por el Espíritu y nada más que por el Espíritu. Hermanos, si el Espíritu Santo no fuese Dios, sería imposible que conociera esas cosas. Y allí es donde es tan importante la doctrina. ¿Por qué decimos Dios existe, Dios es uno, que existe en tres personas? No porque nosotros lo hemos ideado, porque a alguien se le ocurrió en un concilio ecuménico de la iglesia después de los apóstoles. No. Sino porque la Biblia lo dice claramente. Sería imposible que Pablo escribiera esto a los corintios en una carta si es que esto no fuera una realidad. El único que conoce a Dios es Dios. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. El único que conoce a Dios plenamente es el Espíritu. Y el único entonces que sabe cuál es el plan de redención perfectamente y en forma eterna es el Espíritu. Y de allí entonces Él puede revelar lo que solo Él y el Padre y el Hijo conocen en el seno de la divinidad. Y aquí en el contexto se refiere específicamente al plan de redención, al Evangelio, que es la sabiduría de Dios. En estas palabras del apóstol somos llevados a contemplar, quiero decir, la providencia del Espíritu Santo en relación con el gran misterio de la redención. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, enumeremos algunas cosas para ir especificando esto. ¿Qué conoce el Espíritu del Padre específicamente en cuanto al plan de redención? Primeramente lo vemos en relación con los propósitos eternos de la gracia de Dios. Antes que el mundo fuese, el Padre había concebido un plan perfecto que incluía no solo la creación del hombre, sino también había previsto la caída del hombre. Eso es importante que lo entendamos. La caída del hombre no fue un accidente que pasó a llevar el plan de Dios, que puso un obstáculo en el plan de Dios. No, la caída del hombre estaba determinada, establecida desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba establecida en el plan. Por eso es que la Biblia dice más adelante que Cristo ya había sido crucificado antes de la fundación del mundo, en un sentido, porque ya el plan, de la caída del hombre iba a ser una realidad también. En ese plan, además de la caída, estaban concebidos los medios y la manera en que el hombre sería restaurado. El envío de su Hijo para morir por los pecadores, su obra de justificación, redención, reconciliación, adopción, todo lo que había en ese plan, incluyendo los medios, las formas y los detalles más específicos fueron establecidos en el plan. Los diversos incidentes en la vida del Hijo, en la carne que tenemos relatado en los Evangelios, las más mínimas circunstancias de su muerte, los agentes que debían efectuarlo y la parte precisa que cada uno de ellos debería desempeñar en hacerlo. Ya sea Judas al traicionarlo, o Pilato al condenarlo, o los romanos al crucificarlo, o José de Arimatea y junto con Nicodemo al enterrarlo, al procurar un lugar para enterrar su cuerpo. Todo lo relacionado con su resurrección y ascensión y el envío de su Espíritu Santo y el consiguiente establecimiento de su reino en el mundo. Todo fue ordenado por Dios Padre, pero todo fue escudriñado por Dios Espíritu Santo. Todo esto lo sabía el Espíritu.
Y por eso, cuando nosotros leemos los evangelios, vemos que cada incidente, cada situación que ocurrió en la vida del Hijo mientras estuvo en su ministerio terrenal, todo estaba previsto desde antes de la fundación del mundo. El plan iba a ser ejecutado en perfección. Y el Espíritu lo conocía. El Espíritu tenía el mismo conocimiento perfecto que el Padre, y no se ocultó a su ojo que todo lo veía el incidente más pequeño que ocurrió en cualquier parte. Todo esto estaba previsto. Segundo, en relación a la gracia por la cual los escogidos serían salvados y los impenitentes condenados. La salvación de todo debía ser por gracia, de principio a fin. Así lo estableció el Señor, porque de otra manera sería completamente imposible. Si el Señor le dijera al hombre, mira, este es mi plan y tú tienes que hacer esto para ganarte tu salvación, sería completamente imposible. Todo tenía que ser por gracia. De principio a fin. Sin embargo, y aquí es donde están los grandes misterios y que han hecho quebrarse la cabeza a los teólogos de todas las épocas, de 2000 años, ya que se están tratando de explicar esto y nunca nadie lo puede explicar perfectamente porque no procedió de mente humana, y entonces es imposible que lo podamos entender y solo lo entendemos hasta donde Dios lo ha revelado. Y aquí es donde se produce este gran dilema. Pero si el hombre es libre para decidir, porque Dios lo hizo libre, ¿cómo dice que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo alguno? ¿No viola esto la libertad del hombre? Lo que la Biblia dice es que Dios debía tratar al hombre como un ser racional y responsable. Es decir, el hombre es responsable por creer en el Señor, y Dios al mismo tiempo va a enviar su Espíritu para abrir el corazón de algunos y para romper esa rebelión natural en el corazón del hombre por su naturaleza pecaminosa. Entonces el Espíritu sabía que esta gracia no interferiría con la responsabilidad del hombre. Cada hombre iba a ser dejado al ejercicio de su propia voluntad, pero sujeto a una agencia interior que, en todo lo que debe salvarse, debe ser eficaz para vencer todas las propensiones malignas de rechazo natural del corazón humano. Es decir, el Espíritu Santo iba a romper la rebelión natural en aquellos que el Señor así había determinado. Y alguien dice, pero eso es injusto. ¿Cómo puede ser posible? Porque entonces los que no creen es porque el Señor no quiso que creyeran. No, no es injusto, porque naturalmente el hombre rechaza a Dios. No se ordenó que todos fueran salvos en última instancia, pero sí se ordenó que los que fueran salvos no tuvieran nada de qué jactarse. Por eso es por gracia. Los que fueran salvos no tuvieran nada de qué jactarse, y que los que perecieran no tuvieran nada de qué quejarse. Repito esta frase porque me parece que es la que ilustra en definitiva todo lo que significa la obra del Espíritu al traer el conocimiento, la verdad a algunos. Los que fueran salvos no tuvieran nada de qué jactarse, y los que perecieran no tuvieran nada de qué quejarse. Los salvos debían su salvación solo a la gracia de Dios. Y los perdidos deben su condenación totalmente a su propia responsabilidad de no creer. Pero, ¿quién podría sondear profundidades como esta? ¿Y cómo debería reservarse para sí mismo la alabanza de todos los que fueran salvos y dejar que toda la culpa y la condenación recaiga sobre aquellos que deberían traer esa condenación sobre sí mismos? Es completamente imposible que el ser humano pudiese concebir algo así, ¿verdad? De hecho, esa tensión que se da, esa tensión teológica que se da entre la responsabilidad del hombre y la elección de Dios, esa tensión que se produce, eso mismo nos dice que este plan no es de esta tierra. No es ideado por hombres que se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a hacer un plan de esta naturaleza y el hombre va a ser redimido de esta naturaleza. Es imposible. Nadie podía haber concebido esto. El Espíritu de Dios, dice Pablo, escudriñó todas estas profundidades insondables.
Vio cómo el conjunto debe llevarse a cabo en cada individuo de la raza humana, en qué momento, de qué manera y por qué medio los elegidos deben ser convertidos, preservados, perfeccionados. Y al mismo tiempo, cómo se debe dejar a los demás para que rechacen las misericordias que se les ofrecen y perezcan bajo un peso acumulado de miseria por causa de que ellos mismos lo escogieron, ese camino. Esta es la obra del Espíritu, que no ve ninguna arbitrariedad en la elección de los que serán salvados y ninguna injusticia en los que se perderán. En unos hay misericordia ni en el otro justicia. No hay injusticia en ningún caso. ¿Cómo puede ser posible que esto lo entendiéramos? Hermanos, seguir con esa tensión nosotros en nuestra mente, tratar de darle vuelta, no conduce en definitiva a nada. Es un afán. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Lo que dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Que la elección incondicional y atemporal es una realidad. Efesios capítulo 1. ¿Qué más dice la Escritura? Que cada hombre es responsable de aceptar o rechazar esa obra de Cristo en la cruz. Se acabó. No necesito saber nada más. El Espíritu nos reveló que estas dos cosas corren en paralelo. Tercero, en relación con el cumplimiento del propósito para el cual fue concebido el Evangelio. ¿Cuál fue el propósito final, el propósito supremo para el cual fue concebido el Evangelio? No hay ninguna duda que la finalidad de este plan era la gloria de Dios. Ninguna duda. Tanto en la salvación de los que creerán como en la condenación de los impenitentes, Dios sería glorificado. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que nos ayuda a entender esto. Vamos por favor, hermanos, a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Inmediatamente que los israelitas fueran expulsados de Egipto, ellos salieron y cuando llegaron y quedaron frente al mar, digamos al mar Rojo, tenían una columna de una montaña por un lado, una montaña por el otro, tenían el mar Rojo frente a ellos y luego miraron hacia atrás y vieron que los egipcios se arrepintieron de dejarlos libres y fueron tras ellos nuevamente. Y cuando estaban en esa situación de desesperación total, el Señor le dijo a Moisés, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Miren lo que el Señor iba a hacer con los israelitas. La pregunta aquí que surge es, ¿ellos tenían el derecho preferente a ser salvados? ¿Ellos habían ganado esa salvación que Dios le iba a dar al hacerlos entrar en seco por el mar Rojo? En absoluto. Pero ¿quién iba a ser glorificado a través de esa salvación? El Señor. Ahora, noten lo que dice enseguida. Versículo 17. Y aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente a caballo. Estos iban a ser condenados. Los primeros iban a ser preservados, los segundos iban a ser condenados. ¿Y cuál es el objetivo de uno y otro? La gloria de Dios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Hermano, esto es maravilloso. Es decir, Dios sería glorificado en aquellos que salvara a los israelitas y en los que condenara a los egipcios. La pregunta es, ¿quién podría siquiera imaginar un plan así donde Dios alcanzaría su propósito en la salvación de unos y la condenación de otros? ¿Quién podría concebir una cosa así? Todo esto lo vio el Espíritu Santo desde el principio. Él ve que la misericordia puede ser glorificada en la salvación de algunos y la justicia sería glorificada en la condenación de otros. Finalmente, Dios recibiría la honra por todo aquello.
que todo el resultado de este estupendo misterio sería digno del Dios Altísimo, del Padre que lo había planeado, el Hijo que lo había ejecutado y del Espíritu que lo había llevado a cabo plenamente. Eso es lo que nos enseña el Espíritu, eso es lo que nos ha revelado el Espíritu. Y entonces, el día del juicio, cuando Dios aparte a los suyos y los coloque a su mano derecha y diga: venid benditos de mi Padre, heredad del reino que ha sido preparado para vosotros, Dios sea glorificado por esa salvación. Y cuando diga: y aparte a los otros y los coloque a su izquierda, y diga: malditos al fuego eterno, Dios será glorificado. Cumplirá su propósito en uno y en otro caso. Y aquí es donde nosotros debemos pensar bíblicamente y no emocionalmente. Pero ¿cómo puede ser que Dios condene eternamente a personas que cometieron pecados que fueron en el tiempo, que fueron limitados? ¿Cómo puede ser posible que Dios haga eso? Y el Espíritu nos enseña por medio de su palabra que sí no solo es posible, sino que es justo. De tal manera que Dios salvó a algunos por su gracia simplemente, y Dios condenó a otros por su justicia. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y es el mismo Espíritu entonces que lo va a revelar, porque es el único que puede hacerlo, porque es el único que conoce a Dios perfectamente y fue dispuesto así en el consejo de la Trinidad. Y esto nos lleva al segundo apartado que voy a tratar brevemente. Noten una cosa importante que el apóstol Pablo está diciendo en el mismo versículo 10 de nuestro texto. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Qué cosas? Las cosas profundas de Dios que escudriñó el Espíritu. Entonces ahora vemos cómo el agente que es el Espíritu revela a nosotros esa obra. Vemos entonces la acción del Espíritu en relación con los creyentes. Si en el primer aspecto, la obra del Espíritu, vimos en relación con Dios, enfatizamos el hecho de que el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, ahora vemos que su conocimiento profundo y total del plan de redención es revelado a los creyentes con el fin de que sean abiertos sus ojos espirituales. Alguien dijo: si es que el Señor hubiese dejado el plan, hubiese dicho: este es el plan de redención. Y nosotros tenemos la misma Biblia que tenemos. Y nosotros decimos: sí, en realidad esto es lo que dice la Escritura. Lo entendemos. Si es que el Señor hubiese dejado solo a la comprensión de nuestro intelecto, nunca hubiésemos entendido. Nunca. Nunca hubiese habido claridad respecto a lo que significa este plan de redención. Hubiésemos tenido la letra, pero no hubiésemos tenido la interpretación de eso. Y allí es donde está la importancia de que, porque conoce todo de Dios el Espíritu, transmite ese plan de redención al hombre. Y no solo lo transmite a través de palabras, sino también lo transmite a través de cambiar nuestra naturaleza y dar entendimiento y comprensión de lo que Dios dice. Por tanto, ahora el énfasis está en la primera parte del versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros. Solo a través de la agencia del Espíritu se nos ha revelado el Evangelio. El Espíritu Santo primero dio a conocer este misterio a los profetas veladamente todavía y claramente a los apóstoles, según la promesa hecha por Jesús en Juan 16, 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Lo notan? Y aquí nosotros sabemos, no vamos a exponer cada uno de estos puntos, pero hay tres cosas que hace el Espíritu. Revela, es decir, determina dar a conocer algo que era un misterio para todo el mundo, a personas en particular a quienes ha escogido. No solo revela, sino que también, y aquí está lo segundo, inspira. Es decir, los toma a estos hombres y los lleva sin pasar a llevar su personalidad propia, sus cualidades naturales en él, los lleva a que puedan escribir esto. Y eso es lo que se llama inspiración. Y en tercer lugar,
lo lleva, por supuesto, a algo importantísimo. Ilumina su intelecto gobernado por el Espíritu para que puedan entender aquello. Hablamos entonces de revelación cuando Dios decide traer estas verdades a los hombres que sin ellos sería imposible que las conocieran. Hablamos de inspiración cuando Dios escoge a algunos hombres para revelar estas verdades y el Espíritu sopla en estos hombres estas verdades respetando su singularidad y personalidad. Y esto fue lo que hizo el Espíritu con los apóstoles. Y tercero, hablamos de iluminación, cuando Dios da entendimiento a los hombres sobre los cuales desea revelar su verdad inspirada para que la comprendan. Al Espíritu nos dirigimos a buscar ese discernimiento espiritual mediante el cual solo podemos comprender las verdades de Dios de esa manera. Recuerden, el versículo 14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura, para nosotros también sería locura si el Espíritu no abriera nuestro entendimiento. No nos hubiese dado otra naturaleza. Los mismos apóstoles son un ejemplo de ello. Una y otra vez el Señor le dijo, al menos en 4 ocasiones les dijo que él tenía que ir a Jerusalén, morir, y Pedro le dice, Señor, nada de esto te acontezca. Y el texto de Mateo dice literalmente que Pedro retó al Señor, como nosotros usamos esa palabra hoy. Pedro le llamó la atención al Señor. ¿Cómo se te ocurre, en otras palabras? ¿Cómo se te ocurre decir que vas a ir y vas a morir en Jerusalén? Eso no tiene sentido. Y el Señor le dice a Pedro algo tremendamente duro. Le dice, apártate de mí, Satanás. Porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Todavía Pedro no entendía. Más adelante vuelve a decirle a los apóstoles, y mientras él le está diciendo eso tan trascendente, importante, que era el centro del evangelio, ¿qué es lo que pasó con ellos? Ellos estaban discutiendo quién sería el mayor en el reino. Y mandan Juan y su hermano Santiago o Jacobo, mandan a su mamita para que les interceda frente al Señor Jesucristo. Y les diga que tengan un lugar especial en el reino, pensando que el reino iba a ser en ese momento y que el Mesías iba a establecer su reino desde Jerusalén, iba a expulsar a los romanos y iba a gobernar sobre toda la tierra. Los discípulos no entendían. Es tan claro esto que Lucas, en el capítulo 18, versículo 31, dice que una de las ocasiones cuando el Señor le habló de su muerte y su resurrección, es decir, lo que era el meollo del Evangelio, ocurrió esto. Dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. No entendían nada. Y estaban con Jesús, pero pastor, ¿cómo no entendieron si el Señor Jesucristo le estaba enseñando ahí? No entendieron. ¿Por qué no? Porque este plan era inconcebible para el hombre. ¿Cómo si Él es el Mesías? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le habían dicho ya a esta altura. ¿Cómo si eres el Mesías? ¿Cómo vas a morir? Fíjense que hay 3 palabras que se utilizan allí, pero ellos nada comprendieron. Les era encubierta y no entendían lo que les decía. Sin embargo, vamos al capítulo 24. Primero con los discípulos que iban camino de Emaús, capítulo 24, versículo 31. Dice, ellos no reconocieron a Jesús, recuerdan que caminaba con ellos. Pero dice en un momento, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Acaso eran ciegos los discípulos de Emaús? No, físicamente no, pero no entendían. Fueron abiertos los ojos, y ahí dice, les fueron abiertos los ojos. Ahí está la obra del Espíritu. Y le reconocieron. Versículo 44. Ahora con los 11. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué dice?
Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Ellos conocían las Escrituras? Sí, pero no tenían comprensión espiritual. Para que comprendiesen las Escrituras. Versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día, y ahí le da la gran comisión de predicar el Evangelio a toda persona. ¿Notan? ¿Quién hizo eso? Allí no dice el texto en los Evangelios que lo hizo, pero sabemos que lo hizo por lo que Pablo dice. El Espíritu Santo. Les abrió el entendimiento. Hermanos, sin eso nosotros no podríamos comprender la Biblia y sería simplemente un libro para nosotros. ¿Notan la obra extraordinaria del Espíritu? Él nos la reveló a nosotros. Él nos dio el entendimiento y la comprensión de ella. Por eso nosotros cuando vamos a la Biblia le decimos, Señor, como el salmista, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Nosotros somos ciegos hasta que el Espíritu nos abre los ojos. No solo las revela, no solo las inspiró dejándolas plasmadas en las Escrituras, sino también nos iluminó el entendimiento. Hermano, esto es maravilloso. Y aquí está el énfasis y aquí está la importancia trascendental del Espíritu Santo. No sigamos tomando el Espíritu Santo y metiéndolo en cosas que no tienen nada que ver. Desorden en la iglesia. Llamar la atención en la iglesia hacia manifestaciones externas, muchas veces fingidas. No, coloquemos la mirada en lo que la Biblia dice del Espíritu. El Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, conoce todo lo que nosotros no conocemos y como Él lo conoce todo, Él lo da a conocer. Esa es la sabiduría de Dios en misterio, que Él saca el velo de nuestros ojos y nos permite ver lo que sería imposible verlo sin la obra de Él. Maravilloso, el Espíritu Santo es glorioso. Y por eso cuando hablamos de la obra del Espíritu, hablamos de la obra del Hijo y la obra del Padre también, de tal manera que el Dios Trino sea exaltado como debe. Él es el Señor de nuestra vida. Él es el único Dios verdadero, diferente a toda la imaginación de los hombres que se han hecho desde la fundación del mundo, desde la caída del hombre. Así como viene la religión verdadera, y no tengamos miedo a esta palabra, así también vienen las multitudes de religiones falsas. El Satanás estableció desde la caída del hombre un sistema religioso falso, donde el hombre era el centro. Pero esos dioses que creó eran dioses de la imaginación de ellos. El Dios de la Biblia es imposible que lo podamos nosotros imaginar. Por eso sabemos que es el Dios verdadero y por eso sabemos que el Evangelio es verdadero, porque el Espíritu abrió nuestros ojos para comprender esto. Esperamos profundizar más en la siguiente exposición respecto a esto. Pero el Espíritu nos revela el misterio del Evangelio con todas sus implicancias, nos da entendimiento o iluminación para que lo comprendamos. ¿Con el fin de qué? Y aquí termino haciendo esta aplicación. ¿Con qué fin? ¿Para qué nos da el entendimiento para que comprendamos el Evangelio? No solo para que seamos salvos, sino para que nos sometamos a su autoridad y vivamos bajo los designios del Espíritu por medio de su palabra. Porque donde está el Espíritu de Dios, está también la palabra de Dios. Donde está la palabra de Dios, está el Espíritu de Dios. El que es lleno del Espíritu, es lleno de la palabra de Dios. El que es lleno de la palabra, es lleno del Espíritu. No nos ha dado esta comprensión para que especulemos sobre ella, sino para vivir en obediencia. Debemos estar tan dispuestos a obedecerle en lo que manda como a creerle en lo que revela. No debemos quejarnos de nada como esta palabra es dura, no puede ser, ¿por qué Dios dice esto? No hay cuestionamiento, el Espíritu es perfecto. De tal manera que simplemente nos sometemos y nos entregamos como siervos dispuestos a cumplir su voluntad. Alguien dijo, debemos ser como metal listo para ser vertido en el molde que Dios ha preparado para nosotros. Eso es lo que nos compete. Honramos al Espíritu cuando obedecemos la palabra. Nada más, no cuando hacemos espectáculos externos. El Señor nos dé su gracia, hermanos, para vivir bajo la autoridad del Espíritu, sometiéndonos a su palabra.
Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por abrir un poco más nuestro entendimiento. Todavía somos limitados, pero en tu gracia tú has querido revelarnos este misterio con el cual la gente todavía sigue con ese velo sin poder ver la verdad. Nosotros, solo por tu gracia, pudimos observar y entender esto. Y queremos rogar que tú sigas extendiendo tus manos gloriosas para seguir salvando. Señor, que el Espíritu Santo siga dando vida a los que están muertos en delitos y pecados. Que el Espíritu Santo siga cambiando naturaleza. Que el Espíritu Santo siga haciendo esa operación de sacar el corazón de piedra y colocar un corazón de carne. Que el Espíritu Santo siga revelando el Evangelio al corazón de tantos que todavía están perdidos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.